Y vamos a leer en Jeremías capítulo 1. Usted puede leer todo el capítulo si gusta, pero vamos a leer a partir del versículo 4. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Dice así: Vino pues la palabra del Señor a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que salieses de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. En otras Biblias dice a las naciones. Y yo dije, oh Señor mi Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y el Señor me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te enviare irás tú y dirás todo lo que yo te mandare. Una vez más el versículo 5 dice, antes, este es lo que el Señor le reveló a Jeremías, lo que el Señor le dijo a Jeremías. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y queremos hablar el día de hoy acerca de tu destino, tu propósito, la razón de ser para tu vida. Conocemos que el Evangelio son las tan buenas noticias para el creyente, para que el creyente aprenda a vivir de acuerdo a lo mejor que Dios nos ha concedido. Porque en Cristo nos ha redimido de la escasez, de la enfermedad, de la pobreza, de la desilusión, de la desesperanza, del rechazo, de la vergüenza, de la incertidumbre y nos ha dado un propósito. Nos ha hecho salvos, nos ha hecho hijos, nos ha dado aceptación, nos ha dado de su gloria, nos ha hecho partícipes de su presencia, ha creado un nuevo espíritu en nosotros, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha dado su sabiduría, nos ha dado su unción, nos ha hecho sanos, nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Es decir, Dios nos ha capacitado y nos ha habilitado con todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para que tú y yo podamos caminar de una manera victoriosa y en éxito en esta vida, no conforme a las limitantes de este mundo, pero conforme a lo que Dios escogió para ti y para mí en su corazón, con lo que, de acuerdo a lo que Dios proveyó en Cristo Jesús para ti y para mí por gracia, para que tú y yo reinemos en esta vida con el propósito o con el fin de que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios en esta vida. Y el propósito central dentro de la particularidad que a cada uno Dios le ha dado de acuerdo al diseño para cada uno, el propósito central es que el Evangelio sea conocido y que muchos vengan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Que Cristo Jesús sea conocido y su obra terminada, completa y perfecta, y que muchos decidan aceptar a Jesús, creer en Jesús como el Señor y Salvador, declararlo, recibirlo y creer que Dios le levantó de entre los muertos. Ese es el propósito central, enseñar el Evangelio, pero no solo esto, sino recuerda que el Señor Jesucristo nos dijo, id y haced discípulos. Así es que no solo es presentarles el Evangelio, pero a todo aquel que decida, yo quiero creer en el Evangelio, quiero creer en Jesús, quiero seguir a Jesús, comprometerme con Jesús, es enseñarlo en la vida a ser exitoso y victorioso para que Él también sea un canal de bendición para muchos. Así es que entendiendo que hemos sido grandemente bendecidos en Cristo Jesús, toda la bendición que Dios nos ha dado tiene un propósito. Y el objetivo del Señor en su palabra es que, y en lo que Él ha hecho por nosotros, de hecho, Primera de Corintios 6:12, perdón, 2:12, dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Y Dios nos ha dado un propósito. Y aquí vemos cómo a Jeremías Dios le dijo, desde que estabas en el vientre de tu madre, antes de que nacieses, yo te escogí y te preparé y te diseñé para que fueras un profeta a las naciones. Ahora, la pregunta es, ¿Jeremías podía decidir no serlo? Sí, Jeremías podía decidir no
caminar en el propósito de Dios. Porque Dios en su bondad, Dios en su benignidad, diseña un plan para cada hombre, un plan perfecto, un plan en donde solo tú encajas. Y en ese plan, tú decides si caminas en él o no caminas en él. Pero Dios traza un plan para toda tu vida. Y el creyente o las personas, los hombres, pueden entrar en ese plan de Dios desde muy jóvenes o desde mediana edad o desde edad adulta o edad madura o edad avanzada. Definitivamente que Dios es paciente, pero Dios es un Dios de amor, de compasión y misericordia. Así es que no depende de la edad, sino depende del que cree. Y lo importante, lo primero que debemos entender es que debemos creer que Dios tiene un diseño para ti y para mí. Hay quienes dicen que el lugar más, donde hay más dones, el lugar donde hay más habilidades y capacidades, en donde hay más sueños, el lugar que es más rico en todas estas cosas, es el cementerio. ¿Por qué? Porque los cementerios están llenos de personas que nunca conocieron su propósito, que murieron llenos de virtudes, de talentos, de sueños que nunca conocieron, por lo cual nunca los pudieron vivir. Y Dios nos ha llamado a que creamos que esto es verdad, es decir, que Él tiene un diseño para ti y para mí. Pero no solo esto, sino que creamos para vivir en ese propósito de Dios, en esa razón de ser de nuestras vidas aquí en la tierra. Y déjame decirte que el destino que Dios preparó para ti es un destino bueno, glorioso, maravilloso. Dios nunca prepara mal para ti. Dios nunca quiere quitarte. Dios nunca quiere avergonzarte. Dios nunca va a querer hacer que tú padezcas enfermedad, que tú padezcas las cosas de las cuales Cristo ya te redimió. Por el Evangelio, por la palabra, podemos padecer persecuciones y todo tipo de situaciones que están descritas en la Biblia por causa de predicar a Jesús. Pero no hay ninguna razón para sufrir las cosas de las cuales Jesús nos redimió en la cruz. Nos redimió del rechazo, nos redimió de la vergüenza, nos redimió de las enfermedades, nos redimió de la escasez, de la pobreza, nos redimió del pecado, nos redimió de la condenación, nos redimió de la culpa, nos redimió de el odio, nos redimió de las tinieblas, de la calamidad, de las malas noticias, de todo eso nos redimió para que tú y yo podamos disfrutar aceptación, su gloria, su perdón, su salvación, su justicia, su gracia, la abundancia de su gracia, su victoria aún del poder que levantó a Cristo entre los muertos, el llamamiento de Jesús. Fíjate, Cristo Jesús nos comparte su llamamiento, su herencia y su espíritu y su poder. Así es que lo que Dios diseñó para ti, para mí, es glorioso y maravilloso. Así es que dos cosas importantes. La primera es que tú y yo tenemos que creer que en la Escritura, lo que la Escritura nos enseña, que Dios diseñó, preparó un plan para ti, aun cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Que hayamos o no hayamos caminado en ese propósito, no es culpa de Dios, porque Dios es un Dios bueno y solo de Él desciende toda cosa buena. Pero quizá nosotros estábamos muy ocupados, quizá nosotros estábamos distraídos, quizá nosotros estábamos en la vanidad de este mundo. Pero el propósito es irrevocable, el diseño que Dios causó, preparó, diseñó es irrevocable. Es decir, Dios no lo quita y no lo cancela, pero no se manifiesta en tu vida de manera automática. Tú tienes que creer, primero, que existe ese propósito y que es un propósito bueno. Y segundo, tú tienes que, a través de la fe, caminar en ese propósito. Entenderlo y caminar en ese propósito. Ahora, no significa que porque vamos a creer el propósito y porque vamos a caminar en el propósito, vamos a entenderlo al 100%. Pero Dios nos da la oportunidad de creer y de saber hacia dónde vamos. Digamos que alguien quiere viajar a alguna ciudad. Alguien quiere viajar y yo sé que hoy en día hay cosas disparatadas como que voy a viajar, no importa dónde, me voy a ir hacia el norte y a donde me lleve el destino. Digamos que esas cosas pueden suceder, pero que no es la generalidad. Pero normalmente cuando alguien quiere viajar, dice yo quiero viajar a tal ciudad, a tal país.
y tiene que prepararse y tiene que planear y tiene que dirigirse en rumbo de aquella ciudad y de aquel país. Si alguien quisiera ir hacia el norte, hacia una ciudad que está al norte y empieza a caminar hacia el sur, pues difícilmente va a llegar a su destino. Así es que cuando alguien entiende su destino, tiene que empezar a entender las primeras etapas o los primeros pasos para poder llegar a su destino. Digamos que tú vas a una ciudad que está 2000 kilómetros hacia el norte. Bueno, tú sabes que tienes que dirigirte hacia el norte. Quizá no conozcas todas las ciudades o los pueblos que hay entre tu posición y la posición hacia donde vas, o la ciudad hacia donde vas, que está a 2000 kilómetros, pero tú poco a poco vas a ir conociendo, pero te diriges hacia el norte. Bueno, a través de la escritura, Dios nos enseña todo lo que nos ha concedido y Dios nos muestra el propósito. Y nosotros tenemos que entender primero que Dios diseñó ese propósito, segundo, que ese propósito es bueno y que nos conviene caminar en ese propósito. Por eso Jesús es el camino, porque en Cristo se encuentra nuestro propósito. Ahora, antes de ver otro ejemplo, ya que estamos en Jeremías, te voy a invitar a que me acompañes al capítulo 29 de Jeremías y vamos a leer el versículo 11. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras Biblias dice, para daros una esperanza y un futuro. Una esperanza y un futuro. Esa esperanza tiene que ver con una intensa anticipación de todo el bien que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Ese futuro tiene que ver con hablar la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, y entonces las circunstancias van a permitir ser esa bendición que Dios nos concedió por gracia. Las circunstancias van a estar caracterizadas por el favor que Dios ya nos concedió, por la abundancia de su gracia y de su justicia. Así es que dice aquí, el Señor es como afirmando y confirmando, como si tú has escuchado muchos tipos de pensamientos acerca de ti mismo, pero el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, y son pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien, porque quiero que tengas un futuro y una esperanza, porque quiero que tengas claro que yo he diseñado un plan que tiene un fin maravilloso y quiero que tú lo disfrutes, lo vivas y que tú lo pruebes. Ahora, recuerda que Dios tiene una voluntad y muchos malinterpretan la voluntad de Dios. Muchos creen que caminar en la vida sin destino, caminar en la vida en la incertidumbre, en la falta de conocimiento, es la voluntad de Dios. Y muchos creen que Dios es soberano, tan soberano, que todas las cosas que les pasan en sus vidas, Dios las decidió que pasaran. Pero no es así. Ignorar a Dios, ignorar la palabra, es perderte. El pueblo sin visión, sin conocimiento se pierde, dice la Escritura. Así es que Dios no está por ahí decidiendo todas las acciones y la vida de las personas. No, Dios diseñó un propósito, pero solo aquel que cree y que permanece en la palabra y que descubre su voluntad, su propósito, camina en él. Pero Dios no puso un propósito y un diseño en código para que tú no lo entendieras. Lo que pasa es que tú y yo necesitamos ir a Dios, ir a Cristo, ir a la palabra, tener comunión con la palabra, con su espíritu, creer todas estas cosas, mezclar todas estas cosas con fe, es decir, creerlas en la fe de Jesús para que entonces podamos vivir este propósito. Porque Dios nos ha dado grandes riquezas y grandes promesas para que tú y yo probemos, comprobemos, experimentemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así es que esto es importantísimo, porque cuando las personas sufren alguna situación, nunca fue voluntad de Dios que las personas sufrieran. Y no me refiero a sufrir por causa del evangelio. Me refiero a sufrir, a veces las personas sufren enfermedad, a veces las personas sufren desaliento, rupturas en sus relaciones, problemas en sus matrimonios, problemas con sus hijos, problemas con sus negocios, con sus trabajos. Y muchas personas piensan, inclusive le dan gracias a Dios. Yo he visto personas como sufren y cuando salen de ese sufrimiento padeciendo por
por muchos días, a veces semanas y meses. Al final le dan gracias a Dios porque Dios los liberó de estas cosas. Y yo no digo que Dios no actúa cuando las personas lo buscan, pero en muchas ocasiones las personas caminan sin conocer a Dios, sin tener comunión con Dios, sin conocer la palabra, sin caminar en la fe, y al final de la travesía del sufrimiento, la cual Dios no preparó, porque Dios no te envía, Dios no prepara un propósito de esa manera, sino que todo el diseño de Dios, el destino de Dios es maravilloso, precioso y bueno. No maravilloso, precioso y bueno para tu carne, para tus deseos, sino de acuerdo a los deseos de Dios, que son más gloriosos que los mismos nuestros. Pero a veces las personas sufren y le dan gracias a Dios porque acabaron su sufrimiento. Pero la realidad es de que desconocen la palabra, desconocen su destino, desconocen el diseño de Dios, y aún engañosamente o tristemente le dan gracias a Dios pensando que Dios los hizo pasar por ahí, o que aunque ellos pasaron por ahí, Dios estuvo con ellos. La pregunta es, ¿cómo alguien que sufre 6 meses un problema se puede jactar de que Dios estuvo ahí con él, como dándole el crédito a Dios de que Dios lo está haciendo pasar por esa situación? ¿O cómo alguien puede jactarse de que Dios estuvo con él y nunca lo dejó, y que Dios siempre fue fiel? El Espíritu Santo siempre está contigo. Pero tú puedes ser un testarudo, un irreverente, alguien que se goza en los deseos de este mundo, en la vanidad y en la gloria de esta vida, e ignorar al Espíritu de Dios siempre. Y el Espíritu Santo siempre es fiel, nunca se va a ir de ti. Pero no significa que porque tú andas en la carne, significa que porque el Espíritu está en ti, le vas a dar gracias a Dios porque el Espíritu está en ti. ¿Cómo vas a decir? Sería muy incongruente de nuestra parte decir, gracias Señor, porque aunque he andado en el pecado, tú nunca me has dejado. ¿Qué testimonio podríamos dar acerca del Evangelio? Yo pienso que alguien que anda en el pecado desbordadamente, yo no puedo juzgar si eso no es una criatura nacida de nuevo, pero alguien que anda en el pecado desmedidamente, podríamos pensar que a lo mejor nunca fue creyente, a lo mejor nunca fue un genuino creyente. Ahora, definitivamente que hay creyentes genuinos y que por falta de conocimiento sufren, y por causa de por falta de conocimiento andan en el pecado, andan en su carne. Yo sé que existen personas así, pero la palabra es clara. La palabra nos dice que Dios nos ha llamado a caminar de una manera gloriosa y maravillosa. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, que somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Así que aquel que anda en el pecado no anda en las obras de Dios, anda en sus obras de la carne. Y aquel que sufre, y no estoy diciendo aquel que sufre y no cree, estoy diciendo aquel que sufre. Más bien, no estoy hablando de aquel que sufre por una situación y sigue creyendo y resistiendo la maldad, y aunque no tenga la victoria en un momento determinado, está creyendo y sigue permaneciendo. No es que Dios se haya equivocado, es que nosotros tenemos mucho que aprender. Pero más bien estoy hablando de aquel que pudiera ser creyente, pudiera ser cristiano, pudiera ser un hombre, una mujer nacida de nuevo, pero por su ignorancia camina en su carne y no puede tener confianza en Dios, y no puede creer en Dios porque no hay palabra en su vida. Así es que no podríamos decir que aquella persona anda en las obras que el Señor diseñó. Así es que ¿cómo es posible que alguien le dé las gracias a Dios por causa de andar en esos caminos, cuando los caminos de Dios son buenos, agradables y perfectos? Ahora, no me malinterprete, siempre debemos dar gracias a Dios, pero no le debemos dar gracias a Dios malinterpretando la palabra, malinterpretando el corazón de Dios, malinterpretando el diseño, el destino de Dios para cada uno de nosotros, malinterpretando la naturaleza de Dios, porque Dios nunca va a querer quitarte, nunca va a quitarte, nunca va a hacerte mal, nunca va a enviarte enfermedad, nunca va a enviarte escasez. Así es que nadie le puede dar gracias a Dios por estar padeciendo cualquier cosa de las cuales Cristo ya nos redimió, porque entonces está diciendo que Dios no es fiel, que Dios no es como la palabra de Dios dice que es, y está haciendo a Dios, está juzgando la palabra, está juzgando a Dios de acuerdo a cómo le está yendo en la vida.
Y no es así. Nosotros tenemos que juzgar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios de acuerdo a la perspectiva real, a la perspectiva de la fidelidad y de la bondad de Dios, de la obra terminada, completa y perfecta, del amor que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, fíjese cómo el Señor le habla también a Pablo. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 1 el versículo... Vamos a ver Gálatas capítulo 1. Estamos aquí en Gálatas, sí. Dice en el versículo 15. Dice, en cuanto a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice el versículo 15, en cuanto a Dios, Él me apartó desde el vientre de mi madre. Dice, y me llamó por su gracia. Hay algunas escrituras que dicen de otra manera, algunas Biblias, pero aquí lo que el Señor nos está diciendo, Pablo nos está revelando que el Señor lo apartó a él desde el vientre de su madre. Ahora la pregunta es, ¿Pablo desde que nació y desde que creció y fue adolescente y hombre caminó en el camino del Señor? No, de ninguna manera. Sabemos que Dios tuvo un encuentro, Jesús tuvo un encuentro con Pablo cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir a los creyentes, a perseguir a la iglesia de Cristo. Y ahí tuvo un encuentro con el Señor. Y a partir de ese momento que Pablo decidió caminar con el Señor porque conoció al Señor, es que Pablo se subió, por decirlo así. Pablo se montó en el diseño, en el destino de Dios que Dios le preparó a él. Pablo creyó y quiso caminar en el diseño, en el destino que Dios preparó para él. Ahora, ¿Pablo entendió todo su destino por completo? No, pero Pablo entendió el objetivo principal de su destino. No, quizá no entendió todas las etapas por las cuales iba a pasar en la vida de creyente, pero sí entendía el propósito principal que dice, me llamó por su gracia. Dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, para que yo predicase el evangelio a los gentiles. Fue el propósito, el diseño de Dios para el apóstol Pablo. Ahora, usted podría decir, bueno, es que ellos son personajes muy particulares. Bueno, es que la palabra no puede hablar particularmente de cada persona. Por ejemplo, podemos ver que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu aún cuando estaba en el vientre de su madre. Entonces tú y yo podríamos decir, bueno, pues es que solo los escogidos y los elegidos, que ese ha sido quizá un paradigma en donde muchos creyentes han crecido, que solo ciertas personas que sus ojos ven, que aparentemente son líderes o tienen mucha gracia. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que los que están arriba de un púlpito, que los que están arriba dirigiendo alguna organización, pues ellos son de una manera más bendecidos que los demás. Pero las personas que con sus ojos entienden esto o juzgan esto, no conocen la vida de las personas, no conocen cuánto tiempo han estado con el Señor, no conocen que son personas de carne y hueso como tú y como yo. Sabemos que hay personas muy famosas, sabemos que hay personas que les predican a masas, a miles, pero todos somos iguales, todos somos personas. De hecho, no estamos aquí compartiendo y predicando y esto nos nació de la noche a la mañana. Personas como tú y como yo, por ejemplo, tú tienes tu propio testimonio, yo tengo el mío propio, pero esto que estamos aprendiendo, entendiendo y compartiendo no vino de ayer para hoy, vino desde hace 35 años y ha sido un proceso en nuestras vidas. Y no hay razón para sentirnos tristes y no hay razón para sentirnos
desanimados. Porque de alguna manera o de otra, Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Algunos decidimos entrar en este diseño a los 18 años, como fue mi caso. Algunos a los 20, algunos a los 30, algunos a los 50, algunos a los 60, 70, 80, 90, quizá algunos a los 100 años. Pero nunca es tarde para conocer el diseño de Dios y caminar en esa buena voluntad. Yo escuché un testimonio hace algunos meses de una persona que siendo cristiana no entendía esto, pero conociendo la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de nuestro Señor Jesucristo y lo que Dios nos concedió por gracia en Él, esta persona entendió su propósito y de 91 años, tiene un grupo celular, tiene un grupo en donde le predica a otros. O sea, esto es algo maravilloso porque la edad no es un limitante para los propósitos de Dios. Amén. Ahora, es tan interesante y tan importante que tú y yo entonces recordemos algo. Romanos 12:2 dice que tú y yo debemos ser transformados a través de la renovación de nuestra mente para que podamos probar, para que podamos hacer nuestra, aquí en nuestra vida, en el tiempo que nos queda antes de que Jesucristo venga por nosotros, para que podamos probar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo le decía a los efesios que necesitamos entender y conocer las maravillas de lo que Dios nos ha concedido, pero particularmente, mira, te lo voy a compartir. Dice el apóstol Pablo, porque Dios es un Dios que es como un arquitecto que ha hecho un diseño maravilloso para ti. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente, pero dice la escritura, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, solo apúntalo si quieres. Dice en el versículo 17, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, es decir, a través de la palabra, una y otra vez, para que arraigados y fundados en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, y Dios a cada creyente, a cada hijo nacido de nuevo, le dio su amor, vertió su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado, para que estando arraigados y fundados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es decir, una dimensión diferente a la que conocemos. Nosotros conocemos una tercera dimensión, aquí está hablando aparentemente de una cuarta dimensión, y no estamos hablando de nada místico, estamos hablando de la fe, estamos hablando del ámbito espiritual, estamos hablando del amor de Dios. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene la facultad y el poder de hacer más allá de lo que tú piensas, pero cuando tú operas en su poder, Dios no va a manifestar su poder y su gloria a favor de ti cuando tú estás ignorante, cuando tú estás pasivo, cuando tú estás dormido, cuando tú estás sentado. Por eso cantamos un canto que dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Así es que nuestra responsabilidad es apartarnos para el Señor, conocerle a Él a través de su palabra más y más y empezar a declarar por fe. Es la primera acción de la fe y segundo es caminar en la fe en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar en el Salmo 139, porque si tú y yo podríamos decir, bueno, es que Dios ha escogido solo a ciertas personas. El Salmo 139 fue escrito por el salmista David y fue escrito para ti y para mí. Y mira cómo dice el Salmo 139. Porque, por ejemplo, estamos nosotros instruyéndonos, siendo enseñados a través de la preciosa palabra que está en este libro, en la Biblia. Y hay muchos que les gusta leer otro tipo de libros. Y yo no digo que esté incorrecto que tú leas, pero les gusta leer mucha información. La mayoría de esa información, al menos en la antigüedad, ahorita sabemos que por las redes, por el internet, pues hay mucha información en el internet, pero antes solo se usaban libros. Así es que hemos oído durante toda nuestra vida acerca de los libros,
Cuando los niños entran a la escuela, en su primaria, en su educación media, en su secundaria, en su preparatoria, se llevan libros para estudiar, para ser enseñados por libros. Pero en la Biblia también se describen libros. En la Biblia describe, el Señor Jesús mismo señaló a los discípulos que hay un libro que es el libro de la vida, en donde nuestros nombres están escritos. Es decir, todo aquel que ha creído en Jesús, que Dios le levantó entre los muertos y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, es decir, todo aquel que es un hijo de Dios, una criatura nacida de nuevo, todo aquel que tiene el Espíritu Santo en su interior y que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro nuevo espíritu, que somos hijos de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y también sabemos que hay otros libros donde se están escribiendo todas las acciones de los hombres, no solo de los no creyentes, sino también tuyas y mías. El mismo Señor Jesucristo dice que toda palabra que sale de nuestra boca será juzgada. Es decir, toda palabra, todo lo que hacemos y decimos está siendo apuntado en libros. Gloria al Señor que ninguna equivocación, ningún pecado va a ser juzgado sobre nuestras vidas, porque toda nuestra vida completa de equivocación, de error y de pecado ya fue juzgada en la persona divina de Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, por eso cuando celebramos la comunión decimos que Él mismo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivos a Cristo, podamos vivir en la justicia de Jesús. Gracias al Señor por eso. Pero hay libros, y hay un libro que fue escrito por Dios del destino para ti, de la vida que se supondría que Dios diseñó, que se supondría que tú debes vivir, tú y yo debemos de vivir. Es el libro en donde Dios escribe el diseño maravilloso y glorioso para ti y para mí. Un diseño que tiene una marca, un molde en donde solo tú cabes. Y seguramente si Dios preparó un diseño maravilloso para ti, pero tú nunca decides caminar en ese destino, en ese diseño, seguramente por falta de conocer el destino o de ser diligente en cuanto a ese destino, Dios seguramente levantará a otra persona, pero no puede ocupar tu diseño. Tiene que ser un diseño diferente. Pero Dios puede levantar a alguien más, alguien que decida sí. Dice la Escritura que el Señor está buscando por toda la tierra quien diga sí. En Efesios capítulo 5, versículo 17, ya no lo vamos a buscar, pero tú puedes encontrar ahí que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: no seáis insensatos. Hay otra palabra muy fuerte que tiene que ver con insensatos. Otras Biblias definen: no sean tontos. Otras Biblias dicen: no sean necios en cuanto a la voluntad de Dios, sino sed diligentes para que conozcan la voluntad de Dios. Es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Pero fíjese cómo dice el Salmo 139. Y vamos a empezar a leer el versículo 14. Dice: te alabaré porque asombrosamente y admirablemente soy hecho... dice: y admirablemente soy hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, cuando en todo fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, todos mis miembros que fueron luego formados, cuando aún no había ni uno de ellos. Así que, cuán preciosas me son, oh Dios, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los cuento o los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Una vez más el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que después fueron formadas. Efesios capítulo 1 dice que tú y yo fuimos predestinados. Mira, te lo voy a leer
Porque es importante que entendamos que la predestinación no significa que Dios decidió cada acto de nuestra vida. No, Dios nos dio el derecho a decidir cómo vivir. Pero Dios en su predestinación definió un proyecto maravilloso para ti y para mí. Que cuando nosotros caminamos en la fe, creemos en el Señor y conocemos ese proyecto, entonces tú y yo estamos habilitados para vivir ese diseño maravilloso en el poder de Dios que ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús. Pero dice Efesios capítulo 1, gracias a vosotros, paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No es en automático, es a través de la fe que tú y yo podemos entender, conocer qué es lo que Dios nos ha bendecido para poder disfrutar y probar toda esta bendición. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo hubiera querido haber conocido a Cristo a los 5 años. Hay jovencitos, hay muchachitos que lo conocen a los 8, 10, 13 años, 14 años. Gloria a Dios que me permitió entrar en sus caminos a los 18. Pero no importa en el tiempo en donde nos encontremos ahorita. No debemos de pensar hacia atrás, sino pensar en Cristo y pensar hacia adelante. Y si nos queda 1 año por vivir, 2 años por vivir, 3 años por vivir, o lo que el Señor dilate su regreso por causa de que muchos vengan al arrepentimiento, vivamos plena y completamente en la fe, creyendo en el Señor para vivir en su diseño y en su propósito. Dice que nos ha bendecido con toda bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos, sin mancha, delante de Él en amor. Si tú tienes un hijo, si tú tienes un familiar, si tú tienes un conocido que no ha conocido a Cristo, que no tiene a Jesús como Señor y Salvador y vive en la vanidad de su mente, vive en su carne y por lo tanto tiene su destino marcado para ser separado de Dios y vivir una muerte eterna porque no tiene a Jesús, déjame decirte que aún esa persona está definida aquí. Dios lo preparó a él. Desde antes de la fundación del mundo, le preparó un diseño para que fuera santo y perfecto, acepto. Solo es que las personas a veces han escuchado, se les ha predicado, muchas veces, porque esa es la operación del Espíritu Santo. No podemos decir que el Espíritu Santo ha fallado en ello, pero ha sucedido en la vida de todos. Pero a veces nosotros estamos tan confundidos, tan aturdidos, pensando en otras cosas, viviendo no nuestro propósito. Nadie puede hacer dependiente a otra persona para que viva su propósito. Yo no puedo obligar ni siquiera a mi esposa ni a mis hijos a que vivan mi destino. Yo sé que cuando uno está en matrimonio, tienen que caminar juntos. Pero no significa que porque el destino del esposo es ser una persona dadora, porque hay un don que es el don de dar. Significa que la esposa lo va a hacer también. Quizá la esposa, su destino o sus dones son empoderar a otros. Su don es pastorear, su don es compartir el evangelio. Pero sabemos que tienen un destino que va de la mano el uno con el otro, porque Dios no envía destinos para que el hombre quiera ir al norte y la mujer quiere ir al sur. Definitivamente que no. Pero no significa que porque el esposo es predicador, la esposa tiene que ser predicadora. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero Dios es perfecto en todo lo que hizo. Pero aquí podemos ver que no solo para ti y para mí, sino para todo aquel que cree. Y aunque Dios a los que se van a perder les puso también un diseño maravilloso, definitivamente por causa de no creer y de no venir a Cristo, nunca pudieron conocer su destino y su diseño, como el caso del cementerio, donde muchos murieron sin conocer su destino glorioso y maravilloso que Dios preparó de antemano. Y recuerda, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que nosotros no quisimos abrir nuestros oídos y creer. O muchos han rechazado definitivamente
al Señor y su palabra. Ahora, solo para cerrar este punto, yo no puedo obligar a nadie, a ninguna persona, a que viva mi destino, a que viva mi sueño. Sería incorrecto, sería inmoral que yo obligara a alguien que lo tuviera sujeto para que viviera mi destino y mi sueño. Porque Dios preparó un maravilloso sueño y un destino para cada quien. Ahora, si dos personas tienen destinos similares, eso es muy diferente y pueden caminar en mancuerna y juntos, eso es muy diferente. Pero es muy importante que no pensemos en ser egoístas y pensemos en nosotros mismos, sino busquemos al Señor Jesús para caminar en su propósito. Y dice aquí, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo, asimismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado. Así es que, Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de los que están presentes y los que están escuchando ahorita y los que estarán escuchando mañana a través de compartirlo, a través de mis hermanos, a través de mi persona, en el nombre de Jesús. Pero en el nombre de Jesús trae esa sabiduría, esa revelación en el corazón de cada uno de nosotros para que puedan entender, puedan creer y puedan buscar diligentemente y conocer no solo el destino que que tú les has preparado en tu gloria, sino cada una de las esencias necesarias para caminar en este propósito, para caminar en este diseño, para caminar en este maravilloso camino. Y no hay ninguna justificación para estar tristes, pero nos regocijamos y nos alegramos en ti por lo que tú eres y por lo que has hecho. Y no importa el tiempo que haya pasado, no importa en qué momento estemos entendiendo tu gloria, queremos hacerlo para ti en el nombre de Jesús y el resto de nuestras vidas queremos dedicarlo para ti, Señor, para servirte a ti en el nombre de Jesús. Produce este anhelo, este querer como hacer por tu buena voluntad, por tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que escuchan. En el nombre de Jesús declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios, nos gozamos y nos alegramos en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.